La lógica del discurso de Leonel Fernández ayer jueves. Leonel Fernández ayer, yo he escuchado mucha gente cuestionando en los comentarios en las redes sociales, no sé qué han dicho los opinólogos, pero el caso es que como que todo el mundo se va por lo superficial y no se va a lo profundo, a la esencia o al mecanismo de su pensamiento. O sea, su pensamiento, sus argumentos, cuáles son y qué lógica hay detrás de eso. Yo creo que eso es lo que hay que analizar para irse al fondo y ver si el tipo tiene razón o si simplemente está jugando con nuestra inteligencia y son argumentos no válidos. Entonces, miren, hay algo que a mí me sorprendió mucho, porque todos esperamos que Leonel Fernández iba a buscar la forma de explicar el por qué la derrota que fue para él estas elecciones no fue tan así, no fue tan derrota, el por qué la victoria del PRM no fue tal cosa, no fue tan victoria, y el por qué las cosas se deben o a culpa del gobierno o a culpa, en este caso, de la abstención, de la cantidad de gente que no fue a votar. Entonces, el principal argumento que a mí me sorprendió de Leonel es que él dice que apenas un 22% de la gente eligió al PRM, de la gente en el universo electoral. Vamos a analizar el sentido de esto. Lo que Leonel dice es lo siguiente. De los 3 millones y pico de personas que fueron a votar, el PRM saca cerca de un 60%. Es decir, más de la mitad. Es como 1.7 millones. Entonces, normalmente quien gana las elecciones es quien gana más dentro de la gente que va a votar. Eso ha pasado siempre y pasó todas las veces que el PLD ganó las elecciones, señores. Porque siempre hay cerca de una mitad de la población, cerca del 50% de la población, en el caso de las municipales, no va a votar. Entonces, en el pasado, en el 16 y en el 10, el PLD ganó cerca de un 50% de las votaciones y se consideraba una victoria. Pero el PLD, ese 50% que tenía era un 50% con respecto a los que fueron a votar, no al universo de electores. Entonces, eso es como decir lo siguiente. La cantidad de personas que están en el padrón electoral, todo lo que pueden ir a votar, son 8 millones. Vamos a decir que ese es un bizcocho de 8 millones de personas. De ese bizcocho, hay una mitad que la cortamos y la tiramos al zafacón porque no va a votar. No va a votar, entonces ¿con qué nos quedamos con la mitad? Los partidos que van a las elecciones luchan por conseguir la mayoría de esa mitad que queda. El que obtiene por lo menos el 50, el 55% de esa mitad, ganó. Pero estamos hablando de la mitad de una mitad. Por lo tanto, es un cuarto del bizcocho completo. Entonces, quien gana las elecciones, aquí y en todos los países del mundo, es quien obtiene más de la mitad de gente que va a votar. O sea, al final es cerca de un 25%, es cerca de un cuarto de la población que elige, lamentablemente, a las autoridades. Eso es algo terrible, algo bochornoso, muy malo para la democracia y bla, 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 todo lo que usted quiera decir. Pero esa es la realidad. Hay gente que no quiere votar, hay gente que no le interesa, no se siente representada con los partidos políticos. ¿Y qué se va a hacer si esos son los que eligen? Lamentablemente los que eligen son los que van a votar. Entonces, aparte de todo esto, Leonel le atribuye al gobierno el haber hecho cosas para impedir que su gente vaya a votar. Algo que también es difícil de creer porque como periodista me tocó recorrer muchos colegios electorales y mis colegas también, y lo que hemos hablado, nunca vimos nada de coacción para que nadie no fuera a votar. Incluso yo vi en algunos colegios que la gente iba, había gente del PRM, el PRM invadió todo el alrededor de los colegios, estaban cerca ahí, sabemos que seguramente estaban comprando cédula, comprando votos, eso lo sabemos, pero el que iba a votar libremente nadie se lo impedía. Lo que sí estaba haciendo el PRM era lo que ha hecho el PLD siempre, que es usar sus recursos para motivar el voto. Recursos que no estaban en todas partes, porque había lugares en los que se estaban dando 200 pesos y muchos lugares en los que no se estaba dando nada. Yo, por ejemplo, vi una señora que fue a votar tranquilamente en San Francisco de Macorís y me dijo que iba a votar por el gobierno. Yo le pregunté, iba a votar por el PRM, por los candidatos del PRM. Y cuando ella se iba con su hijo en una silla de ruedas, un muchacho que tiene una discapacidad, que incluso tiene problemas para hablar y todo eso, ella me dijo, yo ahora voy a otro recinto que es el que le toca a él en su silla de ruedas. Y yo le dije, ¿quién va a votar él? Y ella me dijo, bueno, realmente soy yo la que voto por él. Y yo marco también el PRM. Entonces a mí me sorprendió que cuando ella, a pesar de toda la gente que había afuera del mismo PRM, cuando ella sale con su hijo en silla de ruedas, ella sale al contén, que de hecho voy a mostrar las fotos, o mejor no la voy a mostrar para no revelar su identidad. Ella pasa muchísimo trabajo con el peso de la silla de ruedas y el peso de su hijo para pasarla por la puerta de la escuela y bajarla al contén y subirla. Y no aparece un solo PRMista para ayudarla a ella
a pesar de que ella va a votar por el mismo PRM. O sea, esa era una oportunidad perfecta para que la dirigencia del PRM que estaba ahí fuera, le ofreciera ayuda y se asegurara de que ese voto le cayera al PRM. Sin embargo, no había ningún interés. Ella se fajó, ella con su hijo, con su silla de ruedas, a empujar su silla de ruedas para llevar a su hijo a un colegio electoral para asegurarse de que ese voto le cayera a su partido con su propio esfuerzo. ¿Ven? Entonces, ¿qué me dice eso? Había mucha gente alrededor de los colegios, pero eso de que no se impedía o se coaccionaba a alguien, por lo menos nosotros los periodistas, los que conozco, no llegamos a verlos. Entonces, es ahí donde está el asunto, con esos argumentos del presidente Fernández, que ahora resulta que la forma en que ganó el PRM es igualita a la forma en que ganaba el PLD, pero ahora resulta que no vale tanto, porque en vez de compararlo sacamos el 60% de los que votaron, ahora Leonel Fernández lo está comparando con el universo del electorado. Entonces, lo único que a él le faltó fue decir no compararlo con los 8 millones que están en el padrón, sino compararlo con los casi 11 millones de la población dominicana. Porque si comparamos los 1.7 millones de votos que sacó el PRM con los casi 11 millones de personas que viven en la población dominicana, incluyendo a los menores, entonces la victoria del PRM es todavía más pírrica. Es como un 17%, ¿verdad? Es como un 17% de la población que votó por ellos. De manera que, nada, es una forma realmente inverosímil, con poco fundamento lógico de justificar la derrota. Y es una pena porque, para mí, es como un insulto a la inteligencia de la gente. O sea, yo creo que el político debe dejar de pensar que sus electores o que la población es estúpida. A veces hay que admitir la derrota y seguir para adelante y convocar a la gente y lo que sea, pero sin hablar mentiras y sin manipulación. Lamentablemente, el PRM, aquí eso es cíclico, al PLD le tocó su tiempo de tener la mayoría, de ser el partido dominante. Ahora le toca al PRM, el PLD se emborrachó de éxito, se volvieron arrogantes y se autodestruyeron. El PRM va en ese camino y con las elecciones que vienen y la victoria que probablemente logren en mayo, terminarán por lo mismo, hasta que el pueblo se cansará de ellos y elegirá otro partido. Eso es algo cíclico en este país, en esta democracia. Muchas gracias por escucharme. Hasta un próximo video.